este beneplácito de estilo. Para eso tenemos ya conectado nuestro invitado, el abogado Julio Verduga Silva, quien nos va a hablar pues acerca de esta norma, por así llamarlo. Y él está también acá en la 96.9, lo vemos ahora en pantalla. Bienvenido a este su espacio con Francia Adret y Diana Holguín. Muy buenos días, estimada Francia, estimada Diana, muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias, abogado. Vemos pues que hay un término que quizás no sea muy familiar para la ciudadanía y estamos hablando del beneplácito de estilo que fue en este caso concedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina desde el año pasado. ¿Puede comentarnos un poco más acerca de esta norma? Claro que sí. Efectivamente, el beneplácito es un mecanismo, una institución que forma parte del sistema de relaciones exteriores y del mecanismo mundial de diplomacia. Usted hace bien en llamarle una norma, porque efectivamente es una institución que se encuentra regulada y reglamentada en la Convención de Viena de 1961. eh, eh, que regula precisamente, entre otras cuestiones, los mecanismos a través de los cuales diferentes países alrededor del mundo se relacionan entre sí. Entonces, este beneplácito es una institución que está pensada para permitir al país receptor evaluar las credenciales, evaluar en este caso la formación, evaluar, si cabe el término, el perfil de la persona que potencialmente va a llegar a su país a representar a otro a través de la embajada, y en el evento de considerar que es una persona que no merece formar parte o ser un embajador de otro país en suelo propio, en este caso del caso que hablamos de Argentina, poder rechazar de manera, digamos, eh, relativamente hábil y sin que se haga mucha publicidad a tal o cual persona. Entonces, es una cuestión que sucede en este sistema de relaciones exteriores. De igual manera, cuando algún potencial embajador va a ser designado para el Ecuador, evidentemente primero se le hace la presentación y el Ecuador evalúa también su perfil para decidir si es que da o no da el beneplácito para que pueda viajar al país y luego presentar sus cartas credenciales de manera formal ante el titular del Ejecutivo. Y que se haya dado esto en 2024, quizás tiene una lectura adicional. Claro, lo que usted comenta también es importante, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que ha causado noticia en el caso ecuatoriano, de que la ex fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, recibió ya el beneplácito prácticamente hace más de un año por parte del gobierno argentino. El tiempo como tal no es un problema. El problema o lo que puede causar algún tipo de interpretación o elucubración, en este caso positiva o negativa, es que cuando ella fue presentada para ser potencial embajadora plenipotenciaria del Ecuador en la República Argentina, todavía seguía ejerciendo el cargo de fiscal general, y claro, eso permite sospechar o deducir de manera bastante razonable de que de alguna manera era una fiscal que estaba totalmente conectada al Ejecutivo y que potencialmente no iba a ejercer las acciones de fiscalización desde la perspectiva penal al Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que razonablemente uno puede deducir, que mucho tiempo atrás haya sido designada como embajadora. Gracias, doctor, porque es un gran análisis el que ha hecho, y en ese sentido, desde el total desconocimiento, quisiera preguntarle quiénes son las personas que estarían susceptibles a recibir un beneplácito de estilo. ¿Funcionarios Claro, públicos, personas particulares? claro. También lo que usted plantea es bastante importante, porque en el caso ecuatoriano y en buena parte del mundo,
los que van a desempeñarse como embajadores o que forman parte del sistema de representación diplomática del Ecuador en diferentes países tienen dos grandes vertientes. Una vertiente es que sean funcionarios de carrera y otra vertiente es que haya una cuota política. En el caso ecuatoriano, repito, y esto también sucede con pequeñas diferencias en buena parte de los países del mundo en general, el titular del Ejecutivo tiene una cuota para designar como embajador desde una perspectiva política, sin que sean funcionarios de carrera, a determinados hombres o mujeres del país. Se supone que deben tener una buena formación, prestancia, presencia, capacidad de representar al país en otras latitudes. Pero en el caso ecuatoriano ustedes también conocen que hay una carrera diplomática, entonces al igual que la carrera militar, que la carrera judicial, que son entre otras las carreras un poco más institucionalizadas en el Ecuador, no podemos hablar lo mismo de la carrera judicial, que no está tan institucionalizada. Entonces los embajadores cada 4 años van rotando y ejerciendo esa magistratura en diferentes locaciones del mundo, pero la ley en este caso reserva que el gobierno de turno pueda, desde a lo que se llama cuota política, designar a determinado número de personas. En este caso, la ex fiscal general, evidente y obviamente, no es una diplomática de carrera, sino que es una diplomática designada desde una perspectiva política o por la confianza política que le tiene el actual gobierno o el gobierno de turno en determinado país. ¿Y hay algún caso en donde Ecuador, o un caso reciente en donde Ecuador más bien haya sido quien haya otorgado un beneplácito de estilo a alguna autoridad de otro lado? Claro, sí. Bueno, obviamente hace pocos meses, creo que no ha transcurrido un año o habrá transcurrido máximo un año, hubo un cambio de embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Entonces, claro, el momento en que se produjo el cambio, muy probablemente, y de hecho lo que tuvo que haber sucedido es de que Estados Unidos tuvo que haber enviado todas las noticias y toda la información sobre el futuro embajador, y el Ecuador tenía la posibilidad de no otorgar el beneplácito, pero por regla general el beneplácito se otorga, y más bien históricamente ha sido excepcional que los beneplácitos o el visto bueno de un país a otro para que su representante habite como embajador el territorio de tal o cual república o país, más bien ha sido una excepción. De lo que recuerdo, por ejemplo, cuando el presidente o expresidente ya fallecido de Venezuela, el comandante Chávez, ustedes saben que él tenía un discurso bastante antiimperialista y encendido contra los Estados Unidos. Aproximadamente en el 2009-2008, él no otorgó el beneplácito al embajador, al que iba a ser embajador de Estados Unidos en Venezuela, porque consideraba que en determinado momento este personaje había hecho algún tipo de comentario negativo sobre el ejército de Venezuela y cosas por el estilo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los países no necesariamente otorgan el beneplácito. Interesante la explicación. Para entendimiento de la ciudadanía, y usted me corregirá, doctor, el beneplácito de estilo es básicamente una terna de personas escogidas por el Ejecutivo que se le envía a la embajada o al país que va a otorgar, pero finalmente quien tiene la última palabra sobre el otorgamiento de este beneplácito es el Estado, el otro Estado. ¿Estoy en lo correcto? Lo que usted dice es correcto, aunque no es una terna como tal, ¿no? Lo que debe haber hecho, me imagino, a finales del 2023, perdón, muy probablemente se envió, o en enero ya del 2024 se envió todo el perfil, digamos, o la carpeta, entre comillas, de la doctora Lady Diana Salazar para que sea analizada por el presidente Milei y sus asesores. Ellos habrán
dado el visto bueno y otorgaron ya el beneplácito en el 2024. Se entiende de que todo esto se debe por cuestiones también de seguridad, ¿no? Porque es innegable, más allá de las afinidades que se tenga o no por parte del pueblo ecuatoriano, de la sociedad civil o de determinados grupos con la ex fiscal, lo que es una verdad cierta y comprobada es de que su vida estaba o está amenazada. Entonces, al parecer, una de las razones por las que se tomaron estos recaudos con bastantes meses de anticipación era precisamente para resguardar su seguridad y que ella en el momento oportuno pueda trasladarse inmediatamente a Argentina, alejarse en este caso del Ecuador, y se deduce que ella también tomará medidas de seguridad para que acceder a ella sea lo más difícil posible. En ese orden de ideas, doctor, y con esto ya concluyo estas preguntas, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de ser portadora de un beneplácito de estilo para la ciudadanía? Claro, en este caso, como ya se le otorgó el beneplácito o el visto bueno a Lady Diana Salazar, significa que ella podía viajar tranquilamente a la Argentina y obviamente una vez de que se le otorgue cita a la brevedad posible, ella visitará en este caso la Casa Rosada, que es la sede del Ejecutivo argentino, y será recibida por el presidente Milei, quien recibirá sus cartas credenciales. Esa es ya una cuestión, una ceremonia de carácter protocolario, y quedará ya, si cabe el término, designada formalmente para desempeñarse, o se formalizará ya la posibilidad que ella tiene de desempeñarse como embajadora del Ecuador en Argentina. Básicamente es eso. ¿Tiene algún Muchas tipo de veces inmunidad, por ejemplo? claro, los embajadores y evidentemente están o tienen determinadas ventajas, determinadas inmunidades, determinados mecanismos de protección, precisamente porque el sistema de normas que protege, o que en este caso concreto a la ex fiscal general Salazar le protege, es precisamente la Convención de Viena, que es un tratado internacional que se llevó adelante en 1961, que el Ecuador decidió ser signatario, y ahí se encuentra un sinnúmero de reglas de cómo deben relacionarse los países y también cuáles son las potestades, cuáles son las funciones y las inmunidades que tienen precisamente los embajadores. Recordarán ustedes, por diferentes cuestiones, nos hemos tenido que empapar de eso, que se parte de la premisa de que la embajada de un país, o en este caso la embajada del Ecuador en Argentina, equivale a que esto sea territorio ecuatoriano en Argentina. En estricto sentido, no es territorio ecuatoriano, pero es como si fuese territorio ecuatoriano. Es decir, el momento en que una persona, un ecuatoriano común y corriente o ecuatoriana que viva en Argentina y va a hacer trámites en la embajada de Argentina, es como si estuviese en el Ecuador. Precisamente por eso se produce lo que sucedió acá en el Ecuador, de que personas que se sienten perseguidas acuden a la embajada de otro país para que reciban protección. En el caso ecuatoriano, sabemos que el ex vicepresidente Jorge Glass se autocatalogaba como perseguido político y acudió a la embajada de México porque se supone que, o se hace un ejercicio mental de que es como si estuviera en territorio mexicano. Se habrán enterado ustedes que hace pocas semanas se emitió una sentencia condenatoria de privación de libertad a un expresidente peruano, Ollantumala, y a su esposa Nadine Heredia. ¿Qué hizo Nadine Heredia? Ella logró ingresar a la embajada de Brasil, catalogándose o autocatalogándose como perseguida política. Brasil aceptó darle la protección y ya Perú le otorgó en este caso el salvoconducto para que esta personaje pueda salir del Perú y trasladarse ya hacia el Brasil. En el caso ecuatoriano, recordarán ustedes que Jorge Glass estaba y México estaban exigiendo, en este caso, el salvoconducto, es decir, para que le permitan viajar con tranquilidad desde la embajada hasta el aeropuerto para tomar un avión hacia México, pero ya sabemos cuál fue la historia acá en Ecuador.
Así es, bueno, le agradecemos muchísimo, doctor Julio Verduga Silva, por esta excelente explicación. Nos queda muy claro el proceso del beneplácito de estilo hacia la exfiscal Diana Salazar. Muchísimas gracias por su... Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Un buen inicio de semana. Gracias. Muy amable.